Bueno, hola, hola para todos. Muy buenas noches. Es un placer volverlos a saludar hoy, 29 de julio, para volvernos aquí a ver y a trabajar el tema que nos corresponde el día de hoy. Bueno, ya tenemos 25 participantes. Qué bueno. Estamos muy felices de tenerlos acá, de tener su compañía el día de hoy, su puntualidad ante todo. Entonces, pues ya vamos a iniciar con nuestro tema de hoy, que es el tema del mundo de los lubricantes para los motores diésel. Hoy vamos a hablar de trabajo pesado, lo que nos gusta realmente. Bueno, no mentiras, todos los temas nos gustan, pero hoy el tema es muy bueno. Vamos a empezar recordándoles, por favor, el seguirnos por las redes sociales, Instagram, Facebook. En Facebook el grupo de Mecánico Valvoline Colombia, donde acuérdense que van a tener la oportunidad de descargar las presentaciones que trabajamos ayer y la que vamos a trabajar hoy. Entonces solamente tienen que unirse a ese grupo y por ahí pueden descargar toda la información. ¿Listo? La misma metodología de ayer, bueno, de pronto los que no tuvieron la oportunidad de estar ayer, hoy vamos a trabajar la misma metodología, voy a hacer toda la presentación, preguntas que ustedes vayan teniendo, por favor, las vamos a poner en el chat y al final vamos a dar un tiempito para poder solucionar o responder todas estas preguntas que ustedes puedan tener. ¿Listo? ¿Qué otra cosa antes de empezar? Bueno, para los que estuvieron ayer, eh, perdón por acá, estoy mirando una cosa. Okay. Para los que estuvieron ayer, nosotros hoy vamos a mirar unos temas muy parecidos, que es el inicio, el inicio de la presentación o de todo lo que tiene que ver con la parte básica de lubricantes, ¿cierto? Va a ser el mismo y el tema fuerte va a ser todo lo relacionado con la evolución de los lubricantes diésel. Entonces vamos a tratar de avanzar un poco más rápido en la parte básica para poder trabajar muy bien todo el tema de lo que son las especificaciones del tema de lubricantes para motores diésel. Voy a pedirles un favor. Hay una persona con el micrófono abierto. Bueno, voy a silenciarlos a todos. Qué pena. Ok, listo. Entonces ya todos silenciados, ya podemos empezar. Listo, bueno, entonces arrancamos pues hoy nuestro tema y empezamos como a mirar y entender primero qué es el tema de lo que es un lubricante. Cuando nosotros hablamos de lubricantes, precisamente estamos hablando de un elemento que nos ayuda o que cumple realmente una función que nos va a ayudar a extender la vida útil de los equipos o de los elementos que nosotros estamos lubricando. Cuando nosotros hablamos de extender o de evitar desgaste, obviamente hablamos del tema de lubricación y cuando hablamos de los temas de lubricación, pues obviamente se nos viene a la mente todo lo que son el tema de lubricantes. ¿Listo? Entonces, básicamente un lubricante es un elemento, es una sustancia líquida que se interpone entre dos piezas para evitar la fricción, o sea, evitar el roce o el contacto entre esas dos piezas y evitar la consecuencia que esto trae. ¿Cuál es la consecuencia? El desgaste. ¿Listo? Que es a lo que nosotros no queremos llegar. Que dependiendo del trabajo, la velocidad, las cargas, las temperaturas y todo eso, así mismo se selecciona el lubricante. ¿Listo? Pero básicamente el lubricante es una sustancia que se interpone entre dos o más piezas para evitar la fricción y evitar que lleguemos al desgaste. ¿De qué se compone
un lubricante. Básicamente un lubricante se compone de dos cosas, una base y un paquete de aditivos, que dependiendo del origen de la base, asimismo nosotros vamos a tener como esa primera clasificación que hay en el tema de los lubricantes. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a tener la clasificación de los lubricantes minerales y vamos a tener la clasificación de los lubricantes de base sintética, o sea, base mineral, base sintética, que son las dos grandes bases o los dos grupos grandes de bases que tenemos en el mercado originalmente. ¿Por qué son minerales? Porque vienen de la extracción del petróleo. ¿Listo? Entonces, todo lo que sea extracción del petróleo, refinación del petróleo, es origen de base mineral. Cuando hablamos de sintéticos, ya estamos hablando de un proceso más sofisticado, de un proceso de elaboración como tal de esas bases. Y ya estamos aquí hablando de tecnologías, estamos hablando de laboratorios, estamos hablando de científicos, etcétera. ¿Listo? Entonces, los sintéticos son unas bases que se producen a través de procesos químicos en un laboratorio o procesos altamente refinados. ¿Vale? Y tenemos el tema de los semisintéticos. Básicamente los semisintéticos son una mezcla entre las bases minerales y las bases sintéticas, ¿cierto? Que el objetivo de estas bases es tener las propiedades de un lubricante sintético, pero con un costo muy asequible, ¿cierto? Como lo es el tema de las bases minerales, ¿vale? Bueno, aquí vamos a mirar básicamente cuál es la diferencia entre los lubricantes sintéticos y los lubricantes minerales, ¿cierto? Porque a veces, pues, no entendemos muy bien esa gran diferencia, ¿listo? Y de pronto no evolucionamos y no nos pasamos, no vamos un paso más allá de pronto por miedo o por el mismo desconocimiento, ¿vale? Entonces, mire, vamos a suponer que nosotros cogemos un microscopio, ¿cierto? Y ponemos una gota de lubricante mineral y una gota de lubricante sintético en dos microscopios. ¿Listo? Nosotros lo que vamos a ver en ese microscopio son unas esferas, o sea, estas esferas que nosotros vemos acá en las imágenes. ¿Listo? Pero resulta que esas esferas en la base mineral tienen diferentes tamaños, o sea, no son homogéneas. Entonces, al no ser homogéneas, esas moléculas, listo, no tienen, por decir algo, como una excelente resistencia. O sea, las moléculas original como están son buenas, o pueden llegar a ser muy buenas, pero no son excelentes, o sea, como en el colegio, uno es bueno o es excelente, ¿listo? Entonces, estas moléculas, ¿listo? Al tener tamaños diferentes, pues obviamente tienen una resistencia totalmente diferente. ¿Listo? Pero si nosotros miramos las moléculas de la base sintética, nosotros vamos a encontrar que todas son homogéneas. Y todas son homogéneas porque, pues obviamente, fueron diseñadas en un laboratorio, entonces tienen el mismo tamaño, la misma resistencia, y eso se traduce en unas propiedades muy avanzadas en el momento de realizar la función de lubricación. ¿Listo? ¿Cuáles son esas funciones? Tenemos que las moléculas de lubricante sintético tienen una mayor resistencia o estabilidad a la oxidación. ¿Qué quiere decir eso? Que resisten mayores temperaturas, que resisten mayores esfuerzos, que resisten mayor presencia de oxígeno en el motor. ¿Listo? Entonces, eso va a hacer que el lubricante pueda durar un poco más a comparación de lo que son las moléculas de la base mineral. ¿Listo? Entonces, miren, mejor estabilidad térmica, unos índices de viscosidad más altos, ya más adelante vamos a hablar de qué es el índice de viscosidad. ¿Listo? Propiedades de fluidez, o sea, el lubricante sintético fluye o va a fluir muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque obviamente como las esferas todas son igualitas, es como si nosotros estuviéramos montados como en un rodamiento, que todas las esferas son igualitas y podemos deslizarnos muy fácilmente. ¿Listo?
Entonces, estas propiedades que tiene el lubricante sintético tienen una ventaja adicional que es el tema del ahorro del combustible. ¿Por qué? Porque al fluir muchísimo más rápido o al tener unas propiedades de mayor fluidez, eso nos ayuda a ahorrar energía. Cuando nosotros ahorramos energía o cuando hablamos de ahorro de energía en la lubricación y lo trasladamos a un motor, eso se traduce en ahorro de combustible. ¿Listo? Entonces, el lubricante sintético nos va a ayudar a ahorrar combustible. Entonces, básicamente esas son las dos cosas o las dos diferencias grandes que tienen los lubricantes minerales y los sintéticos. Y cuando hablamos de semisintéticos, obviamente pues nosotros estamos hablando de una mezcla entre las dos que tienen unas proporciones. ¿Listo? Pero esas proporciones quiere decir que puede ser, dependiendo del fabricante del producto, puede ser 70% mineral o 30% lubricante o base sintética. ¿Listo? Ahora hablamos del paquete de aditivos. Entonces, cuando hablamos nosotros del paquete de aditivos, obviamente tenemos que hablar de sustancias. O sea, son cosas que se le agregan a la base del lubricante para poder mejorar las propiedades de esa base y para poder conseguir unos resultados adicionales a lo que nos puede llegar a dar la base del lubricante. ¿Listo? Entonces, el paquete de aditivos nos proporciona unas funciones muchísimo más avanzadas de lo que la base solita no pudiera llegar a hacer. Entonces, por eso siempre un lubricante va a tener paquetes de aditivos, ¿vale? En este cuadro que ustedes ven acá, ya yo creo que ya salió ahí en pantalla. Entonces, vemos todos los paquetes de aditivos que pueden llegar a tener los lubricantes. Y en estas columnas de acá tenemos los diferentes tipos de lubricantes que hay en el mercado. ¿Listo? Si ustedes miran qué aditivos tiene cada uno de estos, aquí es donde podrán verse o darse cuenta ustedes mismos que no todos los lubricantes son iguales. Todos son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque tienen aditivos diferentes de acuerdo al uso que se le va a dar. ¿Listo? Entonces, nosotros lo que queremos hacer en el tema de los lubricantes de motor, por decir algo, vamos a dar un ejemplo, es el tema de la detergencia de los lubricantes de motor, especialmente en los motores diésel. ¿Listo? El lubricante de los motores diésel tiene que tener una mayor detergencia. ¿Por qué? Porque la combustión o los subproductos de la combustión que se generan en el motor son muchísimo más altos. Entonces, el motor genera mayor contaminación o los motores diésel generan mayor contaminación. ¿Listo? ¿Qué pasa? Esa contaminación, si nosotros no tenemos un buen poder detergente en el lubricante, esa contaminación va a quedar o va a empezar a quedarse pegada en los diferentes componentes del motor, ya sean los pistones, ya sea que llegue a los ejes de levas, a los anillos, a las válvulas, ¿cierto? Que es donde generalmente empieza a quedarse pegada toda esta contaminación. Entonces, si nosotros queremos tener unos motores que nos duren muchísimo más tiempo, o sea, que tengan una mayor vida útil, obviamente pues tenemos que tener en cuenta que el lubricante que utilicemos tiene que tener un poder detergente muy bueno para que nos colabore manteniendo muy limpias las piezas del motor. ¿Listo? Hay un mito que hay en la calle y es que es el tema de que los carbones que se generan en el motor son buenos. Y déjenme decirles que si realmente eso fuera cierto, los ingenieros cuando están diseñando los motores se acordarían y dirían, ay, me faltaron los carboncitos, pongámoslos de una vez. ¿Listo? Si eso fuera bueno, créame lo que ya venía con el motor desde fábrica. Pero como no vienen de fábrica, quiere decir que eso no es bueno. O sea, eso es dañino para el motor. Entonces, entre más limpio esté el motor, muchísimo mejor va a trabajar y mayor vida útil va a tener.
¿Listo? Y ya encontramos diferentes tipos, obviamente, de aditivos como los anticorrosivos, los antidesgaste, que también son muy importantes, que son los que realmente nos ayudan a evitar la fricción, ¿listo? Y hay otros tipos que obviamente cumplen sus funciones esenciales, ¿vale? Ok. Resulta entonces que ya después de mirar el tema de los paquetes de aditivos empezamos a hablar del tema de las funciones del lubricante. ¿Listo? O sea, ¿qué función cumple el lubricante o qué funciones cumplen los lubricantes? Básicamente son 6 funciones. Entonces, la primera, la que ya todos conocemos, que es lubricar. Entonces, ¿qué es lubricar como tal? Obviamente, pues, evitar que las piezas que están en movimiento generen fricción y esa fricción me genere desgaste. Eso es el proceso de lubricación y para eso se utiliza un lubricante y es la función principal del lubricante. ¿Listo? La segunda función es la función de refrigerar. Entonces, ¿cómo refrigera un lubricante? Entonces, en el motor, a medida que el lubricante va circulando por todas las piezas del motor, él va retirando calor para que las piezas trabajen a una temperatura más estable. ¿Por qué? Porque si trabajan a una temperatura ya muy alta, pueden llegar a dañarse y pueden llegar a presentarse fallas en el motor. Entonces, por eso el lubricante adicional al sistema de refrigeración del motor tiene la propiedad también de refrigerar. ¿Listo? Hablamos de la función de protección y aquí esta función en los lubricantes de motor diésel son muy, pero muy importantes. ¿Por qué? Porque resulta que es que uno de los subproductos de la combustión en los motores diésel se llama el ácido sulfúrico. ¿Y todo por qué? Porque la CPM o el combustible diésel, como nosotros lo conocemos acá en nuestro país, tiene un alto contenido de azufre. Entonces, eso hace que en la combustión haya una reacción química y uno de los subproductos precisamente es o el ácido sulfúrico. Y como es un ácido, pues obviamente puede llegar a corroer las piezas del motor. ¿Listo? Entonces, el lubricante para motores diésel tiene que tener esa función de proteger muchísimo más el motor precisamente de esos ataques químicos que se pueden llegar a presentar durante su trabajo. ¿Listo? La otra función es la de sellar. La función de sellar es, en los motores, básicamente es el tema que el lubricante ayuda a que los anillos se expandan o se abran para que todo el sistema quede completamente hermético y la compresión, o sea, la explosión o la fuerza química que hace que el pistón pueda llegar a moverse, pues obviamente no se pierda y se vaya hacia otras partes del motor, específicamente hacia el cárter. ¿Listo? Entonces, el lubricante tiene esa función de ayudar a sellar, entonces abre o expande los anillos para que la compresión no se vaya a perder. Cuando hay pérdidas de compresión, ¿cierto? Por más lubricante bueno que nosotros tengamos, si es falla de anillos que ya están muy desgastados, pues usted puede poner el mejor lubricante del mundo, pero no va a realizar un buen trabajo porque ya hay un desgaste, ¿listo? O sea, el lubricante pues tampoco va a hacer milagros, ¿vale? La siguiente función es la de limpiar. ¿Listo? Que esta viene atada mucho al aditivo de dispersancia o el aditivo dispersante del que hablábamos ahorita. Entonces, ¿cómo hace el proceso de limpieza el lubricante? A medida que él va circulando, ¿cierto? Aparte de refrigerar, pues él cumple la otra función de recoger el mugre o la contaminación que resulta de los subproductos de la combustión y también del desgaste. O sea, la limallita que nosotros llamamos, ¿cierto? A medida que se va produciendo ese desgaste, se genera esa limallita o ese material particulado que nosotros a veces podemos llegar a observar. ¿Listo? El lubricante la coge, la recoge, ¿cierto? Y la deposita en el filtro, ¿vale? Entonces, ahí es donde tiene que quedar realmente toda la suciedad del motor y ese es el proceso de limpieza que realiza el motor. La otra parte es la de informar, que esta es básicamente la que nosotros menos conocemos y menos utilizamos.
o cuando la utilizamos mal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros la utilizamos empíricamente. ¿Y cómo es empíricamente? Básicamente sacamos la varilla de medición del aceite, escurrimos la punta con los dedos, hacemos esto o esta fricción con los dedos y le hacemos como así y decimos, está bueno, todavía alcanza, todavía aguanta, vaya y haga otro viaje que todavía aguanta. Y ahí estamos cometiendo realmente un error. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros estamos hablando ahorita de algo microscópico. ¿Listo? Entonces, nosotros con los dedos o con la yema de los dedos no podemos detectar qué cantidad de desgaste, ¿cierto? O qué es lo que puede estar ocurriendo realmente en el lubricante o realmente dentro del equipo. ¿Listo? Es como si nosotros fuéramos al médico y el doctor nos sacara una gotica de sangre, se la pusieran los dedos y empezara a decirnos, usted tiene los triglicéridos altos, el colesterol también está por las nubes, o sea, no, eso nunca va a pasar, ¿cierto? Para eso existen exámenes especiales para nosotros poder determinar realmente hasta qué momento o en cuál momento es la vida útil del lubricante. O sea, el análisis de aceite es el que realmente nos va a determinar hasta qué periodo puede resistir un lubricante. ¿Listo? El fabricante del vehículo es el que nos va a dar unos parámetros. ¿Listo? El fabricante del vehículo nos va a dar unos parámetros de uso del lubricante. ¿Listo? Pero si nosotros nos queremos extender o extender los periodos de cambio que lo podemos hacer, obviamente tenemos que ayudarnos desde un análisis de laboratorio, o sea, de informarnos sobre cómo está el lubricante para poder realizar ese trabajo. ¿Listo? Ok. Ahora vamos a mirar el tema de tipos de lubricantes. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de tipos de lubricantes, ya sabemos que existen los lubricantes que nosotros siempre hemos conocido, que son los aceites. Pero esos se clasifican básicamente en el tema de los lubricantes líquidos. ¿Listo? Pero existen otros adicionales, por ejemplo, los sólidos o los semisólidos, que realmente son las grasas. ¿Listo? Entonces, de este tema no vamos a hablar mucho porque vamos a trabajar otra sesión como esta hablando solamente del tema de grasas, que es otro tema que nos compete a nosotros. Y hay otro tipo de lubricantes que son los gases. Entonces, hay lubricantes gaseosos o en estado gaseoso, ¿listo? Que sirven para realizar las funciones de lubricación. Independientemente del tipo de lubricante que nosotros seleccionemos, el lubricante va a cumplir las mismas funciones que ya vimos nosotros ahorita en el slide anterior. ¿Listo? Ok. Entonces, cuando nosotros hablamos como tal de propiedades del lubricante, ¿listo? Nosotros tenemos que empezar a mirar un sinnúmero de propiedades de acuerdo a las funciones que queremos que realice nuestro lubricante, ¿cierto? Pero realmente las más importantes son la viscosidad y el índice de viscosidad cuando nosotros estamos hablando de motores, y en especial en el tema de motores diésel, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de viscosidad, pues obviamente la teoría nos dice que la viscosidad es la resistencia del fluido a fluir. ¿Listo? Y todos a veces confundimos la viscosidad con grosor, espesor, ¿con qué otra? Con densidad, ¿cierto? Que son términos un poco más técnicos, pero no son los términos para poder definir realmente la viscosidad. ¿Listo? Entonces, la teoría nos dice viscosidad, resistencia de un fluido a fluir. Pero ¿cómo se entiende eso? Para que nosotros lo entendamos de una mejor manera, resulta que la viscosidad es básicamente la medición del tiempo. Tiempo que toma un fluido en desplazarse de un punto a un punto B. Entre más tiempo se demore, quiere decir que es más viscoso. Entre menos tiempo se demore, quiere decir que es menos viscoso. ¿Listo? Un ejemplo. La miel en su estado natural o tiene una viscosidad muy alta. ¿Por qué? Porque se demora muchísimo en desplazarse.
Así esté dentro de una botella y la botella esté llena hasta el cuello, si usted la voltea, ella no va a salir inmediatamente. ¿Qué quiere decir eso? Que su viscosidad es muy alta. ¿Listo? Y por ejemplo, el agua. El agua tiene una viscosidad muy baja, ¿cierto? Porque ella fluye muy rápido. Entonces, el mismo ejemplo, cuando ustedes tienen una botella y llena de agua y la voltean, pues obviamente el agua va a salir muy rápido. ¿Por qué? Porque tiene una viscosidad muy baja. ¿Listo? Entonces, en los lubricantes aplica lo mismo para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Vale? Y cuando hablamos del índice de viscosidad, resulta que es la relación que tiene el lubricante o la viscosidad del lubricante con la temperatura. Aquí ya hablamos de otro término, temperatura. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de la viscosidad respecto a la temperatura, me perdonan aquí los gráficos, pero bueno, es un poco complicado dibujar con esto así. Entonces, cuando hablamos de la viscosidad con respecto a la temperatura, sabemos que a medida que nosotros le aumentamos la temperatura al lubricante, la viscosidad empieza a bajar, ¿cierto? Lo mismo pasa con la miel. Ponga usted una cucharada de miel en una sartén y préndale fuego y en 2 minutos usted ya casi no tiene miel. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ganó temperatura. Entonces, en los índices de viscosidad, la temperatura, apenas usted empieza a aumentarla, la viscosidad va a cambiar. Pero resulta que en los lubricantes hay 3 tipos de viscosidad o de índices de viscosidad. ¿Listo? El índice de viscosidad bajo, que es esta primera línea que nosotros tenemos acá, que es esta largota. ¿Listo? Que quiere decir que la viscosidad se baja mucho a medida que va aumentándose la temperatura. Entonces, la diferencia que tenemos con la viscosidad inicial versus la viscosidad final es muy alta. ¿Eso qué indica? Que esta viscosidad me genera menor protección en el motor. ¿Listo? Entonces me puede generar muchísimos más daños en el motor. ¿Listo? Tenemos los índices de viscosidad medio, que son los índices o la rayita que vemos aquí en la mitad. Si nosotros miramos la comparación entre la viscosidad inicial y la viscosidad final, es obviamente muchísimo menor que la del índice de viscosidad bajo. ¿Eso qué quiere decir? Que el nivel de protección que me va a brindar el lubricante, pues no va a ser tan malo. O sea, yo voy a estar un poco más protegido, ¿vale? Y el índice de viscosidad alto es esta rayita que tenemos acá. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos la misma práctica de las dos índices anteriores, la diferencia que vamos a tener con la viscosidad inicial y la viscosidad final va a ser muy pequeña. ¿Esto qué me indica? Que este índice de viscosidad me va a dar una mayor protección a las piezas del motor. Porque obviamente en el motor hay cambios de temperatura y hay cambios de temperatura muy bruscos. Entonces, la viscosidad con este índice de viscosidad se va a mantener muchísimo más estable. ¿Cómo pueden saber esto ustedes? Obviamente en la etiqueta del producto no lo van a encontrar. Solamente ustedes lo van a encontrar en la ficha técnica del producto. Cuando ustedes revisen la ficha técnica del producto y verifiquen el índice de viscosidad, entre más alto sea el número, quiere decir que mayor protección tiene. ¿Listo? El número más alto es, creo que es como 175. ¿Listo? Y eso es para los lubricantes sintéticos, 100% sintéticos. ¿Listo? Algunos lubricantes 100% sintéticos traen esto, algunos lo traen más bajito. Eso va dependiendo del fabricante. Pero entre más alto sea el número del índice de viscosidad, mayor protección me va a brindar el lubricante. ¿Listo? Bueno, ya cambiamos a las propiedades, y empezamos a meternos ya un poquito en lo que nos interesa del tema de los lubricantes de motor diésel, ¿vale? Que es la clasificación de los lubricantes. ¿Listo? Entonces, nuestra primera clasificación depende de lo que acabamos de hablar, que es la viscosidad. Entonces, hay unos señores que se llaman la SAE o la Sociedad Americana de Ingenieros Automotrices. Y ellos son los que dictan
el comportamiento de la viscosidad con los diferentes cambios de temperatura que pueda llegar a tener en su operación. ¿Listo? Entonces, ellos miran mucho la viscosidad, ¿vale? Y la clasifican o clasifican los lubricantes dependiendo del comportamiento que tenga la viscosidad con los diferentes cambios de temperatura, los clasifican en monógrados o los clasifican en multigrados. ¿Qué quiere decir monógrados? Que trabajan en un solo grado de temperatura, ya sea en caliente o ya sea en frío. Y multigrados, que tienen la propiedad de trabajar en 2 grados o más grados de temperatura. ¿Listo? O sea, trabaja en frío y trabaja en caliente. ¿Listo? Entonces ya no hay necesidad, como hace algunos años, yo no lo pude vivir, soy muy joven para haber vivido eso, pero de pronto alguien aquí sí lo pudo vivir o de pronto le contaron la historia. Pero a mí me contaron una historia que hace muchos años, cuando existían los lubricantes monógrados, por decir algo, si un vehículo trabajaba aquí en Bogotá y quería irse para la costa, cuando llegaba a La Dorada, que ya es una temperatura muchísimo más alta, le tocaba cambiar de lubricante. ¿Listo? Entonces, imagínense si yo pudiera o tuviera que ir todas las semanas, ir y volver a la costa en ese tiempo, ¿cuántos cambios de aceite tendría que hacer? O sea, muchos cambios de aceite. Ahora con los multigrados eso no pasa, ya es diferente porque el lubricante resiste muchísimo más la temperatura. ¿Listo? Pero nosotros, para poder identificar cómo es un lubricante monogrado y cómo es un lubricante multigrado, obviamente lo vamos a saber con unos números y unas letras que se dan en esta clasificación. Entonces, los lubricantes que están solitos, o sea, un solo número, son los lubricantes monógrados, ya sea de baja o de alta temperatura. Pero los que llevan la W son los que sirven para baja temperatura. ¿Listo? Y los que están solitos son los que sirven para alta temperatura. Entonces, esos son monógrados. ¿Listo? Que entre más bajo sea el número es menos, o bueno, sí, menos viscoso, y entre más alto sea el número es más viscoso o más espeso. ¿Vale? Como para manejar un poco bien esos términos. Pero entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber cuándo un lubricante es multigrado? Simple. Se unen estos dos números. Entonces 10W40, 15W40, 20W50, 25W60, 0W20, que ya son viscosidades muy bajitas y que ya las estamos conociendo nosotros acá en el país. ¿Listo? Entonces son lubricantes multigrados que tienen unas propiedades de viscosidad completamente diferentes. ¿Listo? O sea, si ustedes se dan cuenta, un 0W20 no es lo mismo que un 20W50 o que un 15W40. Son completamente diferentes. ¿Listo? Entonces, en el tema de los motores diésel, estas son las viscosidades que generalmente nosotros podemos llegar a encontrar en los motores diésel. Pero en nuestro país lo que más utilizamos nosotros es el 15W40. ¿Listo? Otras viscosidades que se pueden utilizar es el 540 y el 1040. Pero cuando hablamos de trabajo pesado, realmente la viscosidad que más trabajamos nosotros es el 15W40. ¿Quién determina esas viscosidades como tal? Las determina el fabricante del equipo. ¿Y dónde las podemos encontrar? En el manual del equipo. ¿Listo? En el manual del equipo el fabricante nos va a determinar cuál es la viscosidad que nosotros podemos utilizar de nuestro lubricante de acuerdo a los diferentes temperaturas ambientes que podamos tener en nuestros sitios de trabajo. ¿Listo? Pero la más común, como les acabo de decir, es el 15W40. Las otras normas que tenemos o las otras clasificaciones las dan los señores de la API. Y en el tema de diésel, esto ha venido cambiando muchísimo en los últimos 7 años, 8 años. Ha venido cambiando muchísimo este tema y ya lo vamos a hablar. ¿Listo? Pero entonces los señores de la API nos van a decir a nosotros la clasificación del lubricante de acuerdo al uso que se le va a dar
a ese lubricante y la calidad del lubricante y el performance del lubricante, o sea, los niveles de protección que de pronto pueden llegar a tener, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacen? Lo hacen a través de estas letras que ustedes ven acá. La letra C significa que es para motores diésel de trabajo pesado. ¿Qué significa la C? Significa compresión, que es el método de trabajo de este tipo de motores. La S es para motores a gasolina. ¿Qué significa la S? Significa spark o chispa. O sea, son motores que funcionan con chispa, lo mismo que los motores a gas. Entonces, la S aplica para gasolina y para gas. Y para lo que son las cajas mecánicas o las transmisiones y las diferenciales, se utilizan las letras G y L. No se preocupen que de este tema también vamos a tener una charla específica donde vamos a trabajar bien esos puntos, ¿vale? Bueno, entonces ya sabemos que la letra C es para los motores diésel de trabajo pesado. Entonces, a medida que los motores van evolucionando, el lubricante también tiene que evolucionar, ¿listo? Entonces, hay ciertas especificaciones a medida que va pasando el tiempo y van saliendo nuevas tecnologías de los motores, ¿vale? Entonces, hablamos que por allá desde los años 50 hablábamos de los API-CD, o sea, son para motores ya muy viejitos, tecnologías completamente diferentes, ¿listo? Hablábamos de las últimas o las más conocidas que son las CH4, que aquí ya empezaban a trabajar el tema del azufre en el combustible, mírenlo acá, aquí ya empezó a notarse mucho el tema del control del azufre en el combustible y empezaron a llegar nuevas tecnologías al mercado que hacían que los lubricantes también tuvieran que evolucionar. ¿Listo? Más o menos en el 2002 aparecen las normas CI4, que es las que nosotros todavía trabajamos, y empiezan a aparecer los sistemas post-tratamiento de gases, que es el tema de las EGR, por lo menos, un ejemplo. ¿Listo? Hay otros tipos también de sistemas post-tratamiento, pero en este tiempo fue cuando empezaron a salir este tipo de tecnologías. ¿Listo? Y llegamos a la actualidad, ¿cierto? Que es a partir del año 2017 empezamos a trabajar las normas CK4. ¿Listo? Entonces, ya son tecnologías completamente diferentes en los lubricantes, precisamente porque manejan unas condiciones especiales para poder manejar todo el tema de los gases de efecto invernadero o los gases contaminantes que le hacen daño al medio ambiente y a nuestra salud, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar bien las normas, ¿cierto? Lo que son la API CK4 y la API CI4 Plus, que son las que nosotros realmente trabajamos, pues hay ciertas diferencias, ¿listo? Entonces, si miramos esta gráfica es una gráfica de rendimiento del lubricante, ¿listo? ¿Qué quiere decir esto? Que entre más cerca esté la línea de la norma a este borde, quiere decir que es mejor, o sea, el lubricante funciona muchísimo mejor y presta o tiene mayor beneficio en estos puntos. Entonces, ¿qué puntos son los que se miden en el tema de los motores diésel? Entonces, miren, se mide compatibilidad con los sistemas post-tratamiento. Entonces, aquí hablamos de los sistemas EGR y SCR, que son los que vienen con los nuevos motores Euro 4 y Euro 5. ¿Listo? Estabilidad o protección a la corrosión. Entonces, entre más cerca esté a lo que dice la norma, aquí a este puntico, quiere decir que es mejor. Oxidación del lubricante. Control de depósitos, o sea, todo el tema de carbón o hollín que se genera o material particulado que se genera dentro de los motores diésel. Hollín, o sea, un punto aparte es obviamente el hollín y el tema del desgaste. ¿Listo? Entonces, miren, el color azulito es la norma CK4. El gris oscuro es la CI4 Plus y el gris claro es la norma CH4. ¿Listo?
Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que en todos los puntos que nosotros acabamos de ver, o todos los puntos que mide realmente la norma de los beneficios, la norma SECA 4, en teoría es la mejor, ¿listo? La que mayor protección nos va a dar en todos estos niveles. Pero ojo, si nosotros nos quedamos con lo que dice esta gráfica, podemos de pronto llegar a tener algunos inconvenientes. ¿Por qué? Porque resulta que las normas también, o cada punto establece una serie de condiciones. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Miremoslo acá. Entonces, la norma SECA 4 dice que este lubricante funciona muy bien con combustibles hasta las 50 ppm de azufre. ¿Listo? Nosotros aquí en Colombia, según Ecopetrol, en las ciudades principales ya estamos en 50 ppm, en algunos casos por debajo, pero esto es realmente para los sistemas de transporte masivo tipo Transmilenio. ¿Listo? O sea, ese tipo de flotas sí tiene un combustible realmente certificado por debajo de las 50 ppm. En las otras estaciones de combustible donde tanqueamos la gente normal como nosotros, que tenemos uno, dos o tres carritos, algo normalito, eh, eh, podemos encontrar combustible con niveles de azufre muchísimo más altos. ¿Listo? Entonces, miren, la norma dice que el SECA 4 funciona muy bien con combustibles hasta 50 ppm. ¿Listo? Pero miren, sin embargo, el uso de estos aceites con más de 15 ppm, ¿sí ven? Aquí hay una salvedad que tiene la norma, puede afectar la durabilidad del sistema de posttratamiento de gases de escape. ¿Listo? O sea, que tampoco nos podemos confiar mucho que porque es un SECA 4 lo podemos mandar, mejor dicho, hasta el más allá, ¿cierto? Llevar periodos de 50, 60 mil kilómetros. Toca ser muy precavidos con eso porque el combustible varía mucho. Entonces puede afectar la durabilidad del lubricante y la durabilidad de los sistemas de escape. Y miren, y el intervalo de drenaje del aceite. ¿Listo? Entonces, si nosotros vamos a utilizar SECA 4, es porque realmente nuestro equipo es un Euro 4 o un Euro 5, ¿listo? Que tiene tecnologías EGR, que es la que realmente nosotros tenemos que cuidar. ¿Listo? Si nosotros tenemos un vehículo que cumple la norma Euro 4 o Euro 5 o anteriores, pero en las normas Euro 4 o Euro 5 trabajamos con SCR o la famosa urea, los que utilizan urea, perfectamente podemos trabajar con un CI 4 o con un CK 4, con cualquiera de los dos, pero obviamente teniendo en cuenta el tema del combustible. Pero si quisiéramos trabajar con un CI 4 Plus, no vamos a tener ningún problema, porque miren, esta norma aguanta hasta 500 ppm de azufre. ¿Listo? O sea, es muchísimo más lapsa, soporta muchísima más contaminación con el azufre, que es nuestro caso. ¿Listo? O sea, por ejemplo, mire, o sea, miremoslo bien. Si nosotros tuviéramos una tractomula que viaja Bogotá-Cúcuta, ¿listo? Que es un tema fronterizo. Nosotros podemos tanquear acá en Bogotá con una CPM supremamente limpio de menos de 50 ppm. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Cuando llega a la frontera, allá el combustible cambia totalmente, cambia. Y si tiene que tanquear o el operador tiene que tanquear o por alguna cosa que se rompió una manguera, que se estalló el filtro, etcétera, se perdió combustible y le tocó tanquear con combustible de la frontera, obviamente ya no va a trabajar con 50 ppm, sino va a trabajar con un combustible cerca a las 500 ppm o superior. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? El lubricante se va a ver afectado. Entonces, el periodo de cambio no va a ser el mismo. ¿Listo? Entonces, fíjese bien
que son condiciones que nosotros tenemos que empezar a ver para poder hacer las recomendaciones del CK4 o del CI4 Plus. ¿Listo? Entonces, mire qué es lo que pasa con las normas de emisión de gases contaminantes de los motores diésel. Básicamente, lo que se miden son los óxidos de nitrógeno y el material particulado. Entonces, a medida que va pasando el tiempo y salen nuevas normas, ¿listo? Todo esto tiene que ir reduciéndose hasta el punto que eso sea lo mínimo que expulsen los motores. ¿Listo? ¿Para qué? Para que tengamos un beneficio al medio ambiente, tanto para nuestra salud como para el medio ambiente. ¿Listo? Entonces, estas normas cada vez que salen son mucho más exigentes y obviamente los motores y los fabricantes para poder cumplir esas normas tienen que empezar a agregar componentes adicionales a los motores. Tienen que empezar a cambiar los diseños de los motores, los materiales de los motores, todo va cambiando. ¿Listo? Entonces, a medida que van cambiando los motores, también va cambiando el lubricante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el lubricante tiene que ajustarse a esas nuevas tecnologías, pero también tiene que ajustarse al tipo de combustible que haya en cada país. ¿Listo? Entonces, fíjense que el tema del lubricante diésel es un poco complejo realmente porque nosotros tenemos que tener en cuenta todas esas condiciones. ¿Listo? No es solamente que porque, uy, salió la nueva norma, listo, migrémonos todos a la nueva norma. No, porque eso puede tener, sí, como puede tener beneficios, obviamente puede tener sus contras y puede llegar a tener de pronto algún perjuicio para el motor, ¿vale? Y miren, por ejemplo, el caso del combustible. También a medida que van saliendo nuevas normas, el combustible también tiene que adaptarse hasta poder llegar a ser un combustible de muy buena calidad. Obviamente, para que nosotros lleguemos a los 15 ppm aquí en Colombia, puede llegar a pasar todavía un poquito de tiempo, pero ya sabemos que pues, las autoridades en teoría están trabajando para hacerlo, que podemos llegar a hacerlo. Y es por eso, si ustedes se dan cuenta que el mercado colombiano o el parque automotor colombiano ha venido en los últimos años teniendo una renovación muy buena, muy considerable, porque ya si ustedes se dan cuenta están llegando muchos camiones europeos. Entonces ya ustedes por la calle ya ven muchos camiones Volvo, ya ven muchos camiones Scania, camiones MAN, que antes nosotros no los veíamos. Y son vehículos que traen unas muy buenas tecnologías. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que obviamente pues el mercado ha ido evolucionando y que los combustibles pues tienen o pueden llegar a tener una buena respuesta al igual que los lubricantes. ¿Listo? Entonces, miren, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las normas euro, ¿listo? Esas normas euro que tanto suenan cuando vienen los vehículos nuevos, ¿listo? Entonces, hablamos que las normas euro vienen desde 1992 con el euro 1, ¿listo? Pasaron al euro 2 en el 96, euro 3 a partir del 2000, euro 4 del 2005 y euro 5 desde el 2008. Entonces, miren que el euro 4 y el euro 5 no es un tema nuevo. En Colombia realmente sí. ¿Por qué? Porque hasta ahora se adaptó. ¿Listo? Pero a nivel mundial no es un tema nuevo. ¿Vale? Entonces, miren que los gases que produce un motor Euro 5 o Euro 4 son muchísimo menores que lo que produce un Euro 3. ¿Listo? Entonces, son condiciones que nosotros tenemos que empezar a adaptarnos a esos cambios para poder mejorar nuestro medio ambiente y pues obviamente todo lo que esto conlleva. ¿Vale? Miren un tema más o menos de la realidad del combustible en Latinoamérica. Miren cómo está Ecuador, cómo está Perú, cómo está Colombia. Nosotros realmente pues no es que tengamos el mejor combustible, ¿cierto? Pero pues tampoco podríamos estar entre los más malos, ¿listo? Por lo menos Chile, que es uno de los más avanzados, ya tiene 15 ppm de azufre en su combustible. Pero por lo menos lo que es Ecuador, Perú, ellos tienen unos niveles diferentes, ¿listo?
y lo que es de pronto Argentina y Venezuela, que tienen también unos combustibles totalmente diferentes. Pero bueno, realmente nosotros no es que estemos tan mal, pero ahí está el asterisco. O sea, este combustible nosotros solamente lo tenemos en las ciudades principales, especialmente donde hay sistemas de transporte masivo tipo Transmilenio, ¿vale? Y para trabajar nosotros entonces el tema de las normas euro, ¿cierto? Adicional a las normas AE y API que acabamos de ver, ¿vale? Bueno, un paréntesis. Recuerden, si van teniendo preguntas, por favor, escríbanlas en el chat, que ya ahorita tan pronto terminemos, vamos a contestar todas sus preguntas. O sea, pregunten de una vez, vayan preguntando que ahorita revisamos el chat y vamos respondiendo preguntas. ¿Listo? Bueno, entonces miren, la clasificación ACA, ¿cierto? Habla de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles. ¿Y por qué hablamos de estas normas? Porque les dije, ya hay mucho vehículo europeo aquí en el país, entonces Volvo, MAN, Scania, son Mercedes-Benz, o sea, ya hay muchísimo Mercedes-Benz, son vehículos tipo europeo y ellos se manejan bajo estas normas. ¿Listo? Entonces, para el trabajo del diésel, del trabajo pesado o motores diésel de trabajo pesado, la norma ACA se identifica con la letra E. ¿Listo? La letra E o norma ACA-E quiere decir que es para trabajo pesado. Obviamente hay unos números como los que tenemos aquí en pantalla, ¿cierto? Que van relacionados con el tipo de tecnología que tiene el motor y con diferentes propiedades que debe tener el lubricante para poder cumplir esas normas. ¿Listo? Entonces, por lo menos las últimas normas que más están trabajando en diésel de trabajo pesado con los lubricantes son las E7 y E9. ¿Listo? Entonces, miren, recomendados para vehículos diésel de trabajo pesado, aquí hace la aclaración, ¿listo? Para motores Euro 6, ¿listo? O sea, son condiciones que nosotros tenemos que empezar a conocer para poder seleccionar también el producto, ¿listo? Pero no se enreden, ¿listo? Si ustedes no conocen un vehículo y tienen que obviamente escoger una norma de estas, no se enreden, no empiecen a buscar y tampoco empiecen a adivinar, sino simplemente vayan al manual o busquen el manual del fabricante y ahí les dice qué norma. Si su lubricante cumple esta norma o la norma que dice el fabricante, ahí están ustedes cubiertos. ¿Listo? O sea, por ese lado no van a tener problema. Y resulta que también los lubricantes tienen que cumplir ciertas especificaciones de los fabricantes. ¿Listo? Adicional a las normas API, a las normas AE, a las normas ACA, algunos fabricantes tienen sus propias normas y esos fabricantes hacen que el lubricante que ustedes quieran usar en su motor o en su vehículo tenga que cumplir las normas que dice ese fabricante. Hay algunos que dicen, si el lubricante que usted quiera utilizar no cumple mis normas, ¿cierto? Yo no le cubro la garantía. O sea, compre usted el lubricante que usted quiera, pero si no cumple mis normas, no le cubro la garantía. ¿Listo? En estos casos, sí es muy fácil llegar a conocer cuándo no se utilizó un lubricante correcto. ¿Por qué? Porque el vehículo generalmente se va a fallar rápidamente. ¿Listo? Empieza a tener fallas, ya sea porque se taponaron los sistemas de post-tratamiento de gases o porque ocurrió una falla en los turbos o cosas por el estilo. Entonces, son temas que tenemos que tener muy en cuenta para este tipo de casos, ¿vale? Ok. Ahora, ¿qué retos tienen los lubricantes de motor diésel? O sea, ya nos hemos fijado que hay motores o que los motores han cambiado. No son los mismos motores de hace unos años. ¿Listo? Entonces, aquí en esta imagen nosotros tenemos un ejemplo de lo que es unos motores diésel o la evolución de los motores diésel Cummins para trabajo pesado. ¿Listo? Entonces tenemos el Cummins N14, el Cummins ISX
y el Cummins X15, que es lo último que tiene Cummins para este tipo de operaciones. ¿Listo? Entonces, empezando por la potencia, miren la diferencia que tienen los motores. Antes hablábamos de 350 caballos, ahora estamos hablando de 400 a 600 caballos. ¿Listo? O sea, una potencia muchísimo más alta. El torque o la fuerza que tienen esos motores ya está más o menos entre 1550 a 2050 libras-pie, o sea, eso es muy alto. Entonces, la tecnología que tienen estos motores hace que los motores tengan una mayor potencia y una mayor fuerza. ¿Listo? Pero miren como lo curioso de este tema. Nosotros hablamos de mayores potencias, ¿listo? Pero estamos hablando de menores revoluciones de trabajo, ¿listo? O sea, son motores muchísimo más fuertes, pero que en teoría van a trabajar un poquito nomás, más descansados. Antes hablábamos en rangos de 1800 a 2100 RPM, ahora estamos hablando de entre 1200 a 1400 RPM, entregando un torque muchísimo más alto. Entonces, la eficiencia que tienen los nuevos motores diésel es muchísimo más alta. ¿En qué se traduce eso? En que son motores, en teoría, más ecológicos, pero son motores que consumen menos combustible. ¿Listo? Obviamente, tienen sus cambios, ¿cierto? Por lo menos en el tema de lubricantes, antes hablábamos de 11 galones o 44 cuartos, ahora estamos hablando de 13 galones o 52 cuartos. Pueden consumir un poquito más de combustible, de lubricante, perdón, pero obviamente la potencia y la fuerza que tienen es muchísimo mejor, o sea, son muchísimo más eficientes. Eso hace que el lubricante también tenga unos nuevos retos. ¿Por qué? Porque son motores que trabajan a unas temperaturas muy altas. ¿Listo? Entonces, eso hace que el lubricante tenga que resistir muchísimo más el tema de las temperaturas. Entonces, hay otras normas que son las normas EPA, que son muy parecidas a lo que son las normas Euro. ¿Listo? Entonces, esa evolución de los motores, ¿cierto? Hace que todo lo que sea los gases de efecto invernadero y el material particulado sea muchísimo menor. ¿Listo? Pero eso no se cumple solito, se cumple con una serie, ¿listo? Con una serie de condiciones, ¿listo? Entonces, cambios en los sistemas de inyección, cambios en los turbos, cambios en las cámaras de compresión, ¿listo? Todo eso hace que vayan cambiando, mira. O sea, las normas EPA y las normas Euro se parecen mucho. Lo único que hacen es tener diferencias en los métodos con los que cumplen la norma. ¿Listo? Pero básicamente el objetivo es el mismo, reducción de el material particulado y los óxidos de nitrógeno. ¿Vale? Entonces, miren una de las cosas importantes que han cambiado en el tema de los motores diésel. Más o menos sobre 1927 las bombas de inyección eran en línea, o sea, esto viene desde hace muchísimo tiempo y han ido evolucionando de tal manera que ya nosotros hablamos de sistemas Common Rail, ¿listo? Y inyector bomba, o sea, el mismo inyector hace todo el trabajo, ¿listo? Tenemos también desde 1997 las primeras generaciones de altas presiones en los sistemas de inyección. Hablamos de 1350 bares y ahorita ya estamos hablando más o menos de 1800, 2200 bares o por encima de los 2200 bares de presión en los sistemas de inyección. Entonces, esto también hace que el lubricante tenga que tener unas condiciones completamente diferentes para poder resistir este trabajo, ¿vale? No son los mismos lubricantes de hace 20 años, ni de 30 años, ¿vale? Listo. Y ya para terminar, para irnos al tema de las preguntas. Entonces recuerden por favor hacer sus preguntas por el chat. Veo como muy poquitas interacciones en el chat en estos momentos, pero por favor lancen sus preguntas que todas las vamos a responder, ¿vale?
Entonces, recuerden que esta presentación, para que ustedes la puedan tener, tienen que unirse, para los que no habían llegado cuando lo dijimos, tienen que unirse al grupo de Facebook Mecánico Valvoline Colombia y ahí van a poder descargar esta presentación y la presentación de ayer. ¿Listo? Ok, entonces nosotros como Valvoline tenemos un portafolio especialmente diseñado para todo lo que es en motores diésel de trabajo pesado, ¿vale? Y empezamos por una línea que se llama la línea Premium Blue. Esta línea es la que tiene el sello Cummins en todos sus envases. ¿Qué quiere decir que tenga el sello Cummins? Quiere decir que estos productos son autorizados exclusivamente por Cummins para el uso en sus motores. ¿Listo? Cuando nosotros encontramos el sello en estos motores, Cummins nos da una extensión de periodo de cambio tranquilamente hasta de 8.000 kilómetros adicionales, sin riesgo de que el motor vaya a fallar. O sea, si Cummins nos dice que para Colombia el periodo de cambio son 12.000, nosotros podemos llegar tranquilamente a trabajarlo a 20.000. Pero ojo, siempre ayudándonos de los análisis de aceite, ¿vale? ¿Y esto por qué se los digo? Porque las condiciones de operación son muy diferentes. No es lo mismo trabajar un vehículo en la ciudad con el pare y arranque o una tractomula que es viajera que va de Bogotá a la costa siempre por carretera pavimentada a una que tiene que entrar a carretera destapada. Son condiciones completamente diferentes, así el motor sea el mismo. ¿Listo? Entonces, eso lo deben tener ustedes en cuenta. Entonces, todo lo que es la línea Premium Blue, recuerden que es endosada. Cuando decimos endosada, quiere decir que es autorizado por Cummins, ¿listo? Para poder ser utilizado en este tipo de motores. Nosotros como Cummins, como Valvoline como tal, tenemos un nuevo producto que se llama el Premium Blue One Solution 9200 Gen 2 o generación 2. ¿Qué es lo bueno de este producto? Que este es un producto multifuncional. ¿Qué quiere decir multifuncional? Que sirve para la lubricación de motores diésel de trabajo pesado, motores a gasolina y motores a gas. ¿Listo? Ya sea en vehículos livianos, o sea, el tema de gasolina, y el vehículo a gas en vehículos livianos o en vehículos pesados, porque también tenemos esa condición. ¿Listo? Entonces, es un lubricante que sirve para trabajar con 3 tipos de combustible, ¿vale? Tenemos también nuestra línea de portafolio diésel de trabajo pesado que se llama el Valvo Diesel y ustedes van a poder encontrar lo que es Valvo Diesel, que son los productos minerales, van a poder encontrar los Blend Power, que son los productos semisintéticos, y van a poder encontrar los Valvo Diesel XB, que son los de alto kilometraje. ¿Listo? Entonces, tenemos también estos productos que no tienen la letra de Cummins, pero sirven para todos los motores Cummins porque Cummins no los tiene autorizados para ese tipo de servicio. ¿Listo? Y tenemos obviamente nuestro portafolio complementario que son los refrigerantes Cerex para trabajo pesado. Entonces todo esto lo podemos eh, eh, trabajar como un complemento en todo el tema de lubricación de flotas. ¿Listo? Y tenemos los lubricantes especiales para motores a gas. ¿Listo? Tenemos uno que se llama el Premium Blue Geo M74, que tiene unas condiciones diferentes para ciertos fabricantes de motores, y tenemos el Premium Blue One Solution, de lo cual acabamos de hablar, que también sirve para este tipo de motores. ¿Listo? Obviamente tienen que tener en cuenta las condiciones que da el fabricante del motor para poder seleccionar el producto, ¿vale? Ok, listo.
Entonces, mi gente, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir la presentación y vamos a pasar inmediatamente a las preguntas. Son las 7:41. Vamos a responder todas las preguntas que ustedes puedan llegar a tener desde el chat. ¿Listo? Vamos a aprovechar unos 10, 15 minuticos si hay muchas preguntas para poder solucionar todas esas preguntas que ustedes tengan. ¿Listo? Bueno, aquí nos dice Carlos Alberto Acevedo, me imagino porque no alcanzó a ver bien el apellido, dice, un 15W40CI4 o un 15W40CJ4 o CK4, ¿qué dicen referente a las cenizas sulfatadas? Además, porfa, ¿de dónde se generan y qué efecto tienen en la lubricación? Ok, listo. Resulta que las cenizas sulfatadas son un paquete de aditivos que tiene el tipo de lubricantes para poder ayudar a la lubricación de ciertas piezas del motor. ¿Listo? Pero hay motores que no soportan esos niveles de cenizas sulfatadas. Entonces, hay lubricantes que tienen niveles de cenizas sulfatadas alto, niveles de cenizas sulfatadas medio y niveles de cenizas sulfatadas bajo. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo el tipo de motor, ¿listo? Porque hay motores que así lo requieren. O sea, por ejemplo, hay motores, estos nuevos motores a gas que están saliendo con estas tractomulas chinas, piden unos niveles de cenizas sulfatadas muy bajos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que son motores que no resisten esas cenizas que se forman después de la combustión y que generalmente se quedan en los vástagos de las válvulas. Y eso, cuando se acumula en los vástagos de las válvulas, empieza a rayar el vástago hasta que el vástago se desgasta y puede empezar a perder su dureza, se dobla, se puede llegar a partir o pueden pasar muchas cosas en el vástago de la válvula. Lo mismo en el asiento de la válvula. Entonces empieza a picarse el asiento de la válvula y empieza a perderse compresión. ¿Listo? Entonces, hay motores que no resisten ese nivel de cenizas sulfatadas, entonces piden niveles de cenizas sulfatadas medio o bajo. ¿Listo? Realmente, el tema del CI4, el CJ4 o el CK4 son eh, normas que traen niveles de ceniza sulfatada generalmente medios, de medio a alto, pero también hay lubricantes específicos en CK4 o en CI4 Plus que traen niveles de cenizas sulfatadas bajos. Entonces ya es dependiendo el nivel de cenizas sulfatadas que usted requiera en su motor y asimismo tiene que seleccionar el lubricante. ¿Cómo sabe usted el tema de las cenizas sulfatadas? Obviamente tiene que estar presente la ficha técnica para usted poder mirar cuál es el nivel de cenizas sulfatadas que tiene cada producto. Aquí otra vez Carlos Alberto nos pregunta, ¿los lubricantes se cambian mejor por horas o cuál es la equivalencia a kilómetros versus horas? Realmente esto depende mucho desde el tipo de operación. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de motores que están fuera de carretera, ¿listo? O sea, que tienen que estar prendidos todo el tiempo, pero que no están movilizándose, por decir algo, ¿listo? O sea, hay por lo menos las volquetas. Las volquetas es un buen ejemplo. Las volquetas, ellas mientras están descargando o mientras están cargando, están prendidas, ¿cierto? Entonces es un tiempo que no está rodando, o sea, no está haciendo kilometraje, ¿cierto? Pero cuando va a llevar la carga hacia otro punto, empieza a hacer kilometraje. Pero realmente el motor está prendido y trabajando todo el tiempo. ¿Listo? En ese caso, se mide por horas. ¿Por qué? Porque eh,
el motor está trabajando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo en vacío, por decir algo. Entonces, eso hace que el motor y el lubricante se desgasten muchísimo más rápido. ¿Listo? Y para trabajarlo en kilómetros, pues es realmente los equipos que andan mucho por carretera. Entonces, no va a depender ni siquiera del tipo de operación, no va a depender ni siquiera del tipo de operación, sino va a depender es perdón, no va a depender del tipo de lubricante, sino va a depender es del tipo de trabajo que realmente esté haciendo el equipo. ¿Listo? Lo mismo pasa, por ejemplo, en la maquinaria amarilla. Si ustedes se dan cuenta, en la maquinaria amarilla no se trabaja por kilómetros, sino se trabaja es por horas. ¿Por qué? Porque el motor está mucho tiempo prendido. Pero si nosotros fuéramos de pronto un poco más conscientes, realmente nosotros deberíamos trabajar los cambios es en horas más no en kilómetros. ¿Por qué? Porque nosotros, cualquier tipo de vehículo, salimos a la calle y en la esquina ya nos encontramos un trancón. ¿Eso qué quiere decir? Que el motor está prendido, trabajando todo el tiempo, pero el vehículo está quieto. Entonces, no deberíamos contar tanto kilómetros, sino deberíamos contar es más bien horas. Pero realmente es algo que ya está estandarizado y se trabaja en kilómetros vehículos que están en carretera y en horas vehículos que estén fuera de carretera. Aquí dice Martín. Martín no sé el apellido, pero bueno, Martín nos dice, buenas noches, ¿estos mismos conceptos aplican para plantas eléctricas con motores diésel? Sí, sí aplican los mismos conceptos, son totalmente los mismos. Lo único que cambia es que lo que les decía ahorita, como son equipos fuera de carretera, ¿listo? El cambio no se debe contabilizar en kilómetros, sino se debe contabilizar es en horas, ¿listo? Y generalmente en las plantas eléctricas hay unas que no están prendidas todo el tiempo, hay otras que están prendidas todo el tiempo, entonces los periodos de cambio pueden estar entre las 250 horas a 450 horas máxima. ¿Listo? Juan Pablo Charria nos pregunta, ¿cuál es la referencia a Valvoline que esté específicamente en el tarro que diga que es dual para diésel y gasolina en sintéticos? Bueno, realmente nosotros no tenemos la palabra dual. ¿Listo? Nosotros solamente tenemos el tema de las especificaciones API y ACA. ¿Listo? Cuando ustedes encuentren especificaciones con la letra C y con la letra S, quiere decir que es dual, o sea, sirve para motores diésel o para motores a gasolina y viceversa. Lo que ustedes tienen que buscar es o tener en cuenta es la letra que acompaña esa, esa letra principal. ¿Listo? Entonces, eso es lo que deben tener en cuenta realmente ustedes. Pero nosotros como marca no tenemos en la etiqueta que diga que es dual. O sea, es algo como implícito que viene ya como por manejo de marca, que no lo traemos que diga dual, sino que viene es más por especificaciones. ¿Y por qué lo manejamos así? Porque de pronto se puede prestar para equivocaciones, porque hay productos duales, obviamente, que pueden servir para gasolina, diésel, pero no pueden cumplir ciertas normas que piden los fabricantes. Entonces, se pueden confundir, se pueden cometer errores, ¿cierto? Y después, pues adivinen a quién es al que le echan la culpa, al lubricante, ¿listo? Entonces, es más como es tener en cuenta las normas o las especificaciones que nosotros vamos a necesitar en cada caso. Entonces, miren, Estela Loaiza nos dice, buenas noches, ¿qué ACA tenemos en Valvoline? Bueno, realmente nosotros tenemos varias ACA en todos nuestros lubricantes, pero para motores diésel de trabajo pesado, nosotros estamos manejando actualmente la E7 y la E9, que son especificaciones de trabajo pesado. Ya tendrías que consultar
la ficha técnica de cada producto para saber cuál es el que pide o el que trabaja la E9 o la E7 para poder seleccionar el producto que necesites. Aquí María Eugenia nos dice, buenas noches, ¿el One Solution es el único que tenemos para motores a gas para vehículos livianos o cuál otro se puede recomendar? Listo, para vehículos livianos nosotros tenemos también un producto que se llama el Power Gas, que es un producto especial para motores a gas o convertidos a gas de vehículos livianos. Entonces, puedes preguntarle al asesor de confianza o al asesor comercial que te atiende cuál es el producto que aplica para este tema de condiciones. O le preguntas por el Power Gas. Ok, aquí Hernán Vélez nos pregunta, ¿cuál es la diferencia en aditivos para el motor diésel versus gas? Realmente la diferencia está en el aditivo de las cenizas sulfatadas, lo que nos preguntaba nuestro amigo Carlos hace unos momentos. Esa es realmente la diferencia entre esos dos productos. Aquí José Manuel Medina, buenas noches. Si tengo un motor desde nuevo, le echo aceite Valvoline y al tiempo le echo otra marca, ¿mi motor puede sufrir daños? Mira, realmente no es que vaya a sufrir daños. Si tú quieres hacer un cambio de marca, sin importar la marca que sea, tienes que tener en cuenta siempre dos puntos. Uno, el grado de viscosidad, que siempre sea el mismo, que no vaya a variar, que no vaya a tener una variación muy alta tampoco. O sea, si generalmente trabajas un 15W40, que no te bajes a un 5W40, sino que pueda ser máximo a un 10W40, ¿listo? Pero que tampoco te vayas a subir. O sea, que no vayas a utilizar un 2550, un 2560, porque pues puede llegar a generar problemas. ¿Listo? Entonces, siempre que sea la misma viscosidad, y que sea el mismo API, ya sea CI4 Plus o CK4 Plus, o sea, perdón, CI4 Plus o CK4, ¿listo? Realmente ese tema pues de cambiarse de marca pues no tiene por qué tener ningún inconveniente, ¿listo? Lo que sí tienes que tener en cuenta, y es algo que yo siempre hago la recomendación, es lo que yo llamo la migración controlada. Entonces, ese primer cambio, cuando haces cambio de marca o migración de marca, hazlo siempre a un periodo más corto. ¿Para qué? Para que haya un periodo de asentamiento del lubricante, ¿cierto? Y obviamente, pues si es un lubricante que tiene mayor detergencia, pues pueda adaptarse ese lubricante a las condiciones del motor y obviamente cambiando todos sus filtros y todo el cuento para poder hacer esa migración. ¿Listo? Pero entonces, el primer cambio, hacerlo un poquito más corto. El segundo cambio ya lo puedes hacer al mismo parámetro. Y el tercer cambio, si quieres, ya puedes empezar a extenderlo, pero basados en las recomendaciones del análisis de aceite. Bueno, aquí Hernán Vélez nos dice, ¿cuál es el consumo normal del lubricante en el rango de periodo de cambio? Resulta que eso no lo establecen las empresas que fabrican lubricante. Eso lo establece el fabricante del motor. Y cada fabricante del motor tiene un periodo o una regla normal de consumo de aceite del motor. Entonces, en el manual del fabricante ustedes van a encontrar cuál es esa rata o cuál es ese rango de consumo de aceite para cada motor. ¿Listo? Obviamente, todo motor tiene que consumir algo de aceite. Preocúpese en si un motor no consume. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que está teniendo dilución de combustible y y la dilución de combustible puede hacer que se baje mucho la viscosidad y pueda llegar a tener fricción en los componentes del motor. ¿Listo? Entonces, es normal que un motor consuma lubricante. ¿En qué proporciones? Eso lo establece el fabricante del motor. ¿Listo? Entonces, consultar el manual del fabricante.
Aquí José Manuel Medina nos dice, ¿puedo mezclar aceite de la misma marca para obtener uno deseado? Realmente pues no entiendo muy bien la pregunta, pero por hacer mezclas no resulta siempre muy bueno, especialmente de pronto cuando son APIs diferentes. Cuando son APIs diferentes es mejor no hacer mezclas. De pronto, no sé, en el caso de nosotros que tengan un Premium Blue con un Valvo Diesel, pero que sea el mismo API, pueden llegar a hacerlo, pero no en niveles superiores al 20%. Entonces, es realmente de pronto eh, tener más cuidado con ese tema de las APIs y obviamente pues no hacer mezclas de ninguna especie. O sea, siempre tratar de mantener la misma marca de lubricante. ¿Por qué? Porque sí, pueden tener las mismas APIs, pueden tener todo, pero en algún caso pueden de pronto llegar a tener reacción química a las bases y puede llegar de pronto a generar un daño. Ok, aquí Baker Cervantes nos dice, me gustaría saber si Valvoline presta el servicio de análisis de aceite usado. Sí, Baker, sí lo tenemos. Trabajamos con un laboratorio certificado a nivel internacional que se llama Polaris Labs. Es uno de los mejores laboratorios en este tema. Entonces, si necesitas el tema de análisis de aceite, por favor, pregúntale a tu asesor comercial. ¿Listo? Ok, aquí hay una pregunta muy buena y yo creo que ya es la última para terminar, que es de Jorge Restrepo. Entonces nos dice, cuando un vehículo tiene alto kilometraje y viene usando 15W40 y el cliente que dice que está teniendo alto consumo, ¿qué tipo de aceite se le puede sugerir o cómo asesorarlo? Miren, yo creo que la mejor asesoría es decirle al cliente, repare su motor. Si ya el consumo es muy alto, es porque el desgaste es muy alto, ya sea por donde sea, pero lo mejor es hacer el reacondicionamiento del motor. ¿Listo? ¿Por qué? Si yo les recomiendo una viscosidad más alta, acuérdense en que los espacios de los motores están diseñados para la viscosidad, para que el lubricante con la viscosidad pueda enviar o pueda circular muchísimo más fácil en esos espacios. Si yo aumento la viscosidad del lubricante en esos espacios tan pequeños, el lubricante va a pasar, obviamente, pero con mayor resistencia, o sea, va a demorar muchísimo más. Entonces, eso puede que me ayude a generar más desgaste. ¿Listo? Y como dice el dicho popular, le puede salir más caro el caldo que los huevos. ¿Por qué? Porque puede irse de reparada o de cambio de cigüeñal, ¿listo? Cambio de bielas, cambio de pistones. O sea, si antes era una reparada parcial, puede llegar al punto de que la reparada sea total. O sea, mejor dicho, le sale más fácil comprar un motor nuevo que repararlo. ¿Listo? Entonces, cuando empiezan a tener esos casos, lo mejor es decirle al cliente, repárelo para que su motor siga en las mismas condiciones que venía trabajando y no de pronto pueda llegar a ocurrirle algo muchísimo más grave. ¿Listo? Ok, aquí hay una pregunta de Carlos Alberto Acevedo. Dice, en gas se habla de la nitración, siendo honestos, ¿qué es y por qué se produce? ¿Listo? Entonces, la nitración es la formación de óxidos de nitrógeno dentro del motor y se produce básicamente por una alta presencia de oxígeno dentro del motor. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una relación aire-combustible incorrecta y eso puede llegar a afectar, obviamente, la relación estequiométrica, no puede trabajar bien el motor como debe hacerlo y afecta el lubricante porque lo puede degradar anticipadamente. ¿Listo? O sea, lo oxida, lo va a oxidar aceleradamente, entonces el lubricante ya no te va a durar lo mismo. ¿Listo? Entonces son temas que hay que corregir dentro del motor. ¿Vale? Bueno, son las 8 en punto, ya nos tomamos un poquito más del tiempo, pero espero que les haya gustado mucho esta charla el día de hoy, que sus preguntas hayan sido resueltas.
Si por algún motivo no logramos responder su pregunta, por las redes sociales nos pueden hacer la pregunta y con mucho gusto se la respondemos. ¿Listo? Esta es una invitación también para que por favor no dejen de seguirnos en redes sociales. Por las redes sociales vamos a seguir invitándolos a que se unan a esta serie de capacitaciones para este semestre. El certificado de esta capacitación va a empezar a llegarles, yo creo que a partir del lunes empieza a llegarles ya a los correos que ustedes registraron para que ustedes también tengan su certificado. Y recuerden que la presentación del día de hoy la pueden descargar en el grupo de Facebook de Mecánico Valvoline Colombia. ¿Listo? Entonces, recuerden por favor, síganos, no dejen de seguirnos, preguntas si tienen por las redes sociales, tranquilos, ahí les vamos a responder. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. El próximo webinar va a ser el tema de motocicletas, de una vez se los adelanto, va a ser el tema de motocicletas, pero estén muy atentos porque todavía no están las fechas definidas. Entonces, sigan nuestras redes sociales que ahí es donde nosotros les vamos a decir cuándo va a ser la fecha del próximo webinar. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Que tengan una muy buena noche.